Nos gusta aprender, es nuestra pasión. En cada programa encontramos una excusa para sumergirnos en nuevos temas y charlar con referentes dispuestos a compartir sus conocimientos. Abrimos una nueva ventana entonces y te invitamos a que te asomes y participes de la experiencia con nosotros. Hoy el tema y el invitado son Sexualidad y diversidad funcional, de la mano de Silvina Peirano, quien es especialista en la temática y docente ESI. Muy buenos días, Silvina. Bienvenida. Muy buenos días, gracias por esta invitación. Encantada Por favor. de estar acá. No, es un gusto para nosotros que estés. Es un gusto que estés para nosotros. Yo voy a arrancar. Lo primero que te voy a decir, Silvina, es que te voy a preguntar muchas cosas desde el absoluto desconocimiento. Es un tema que no manejo, es un tema que, digamos, te trajimos para aprender. Así que si alguna pregunta te incomoda por cómo está hecha, ten en cuenta que es de puro ignorante, no más que eso. Respecto, hecha la salvedad, te pregunto, sé que tu especialidad es el campo, la ESI. Contanos un poquito qué fue lo que estudiaste, cómo te llevó a esto, cuál es tu expertise. Bueno, en lo personal, pero diría en lo personal, vamos con eso, pero me interesaría más hacer lo colectivo, ¿no? De dónde viene la ESI, por qué en la Argentina, en nuestro país, tenemos una ley nacional y mucho más, un derecho. De ser todos los estudiantes desde inicial hasta formación docente, el campo donde yo hoy trabajo, tenemos el derecho de garantizar, los docentes, el derecho de nuestros estudiantes a recibir educación sexual integral. Bien. Bueno, este marco nacional no es poca cosa y mucho menos en este momento. Así que de lo colectivo a lo individual, yo soy docente de educación especial hace muchos años. En los últimos años ejerzo, como les decía, como docente en el mismo profesorado en el que me eduqué hace 25 o 30 años. Y hace 7, 8 años tenemos, a pesar de que la ley tiene 18, nuestro profesorado aquí en Cava, el ISPE, es uno de los pocos que tiene garantizada la educación sexual integral como una materia obligatoria dentro del plan de estudio. Y además, lo que he hecho en los últimos años, y de ahí viene un poco la propuesta de investigación en un campo en el que vos decías, bueno, no sabemos. Bueno, la verdad es que todos estamos aprendiendo, es importante quitarle esa cosa, ¿no? El tabú. Sí, de hacerlo como mucho más, justamente lo que yo digo, la sexualidad como un hecho cotidiano y no extraordinario. Permitirnos decir no sé es mucho mejor que decir cualquier cosa. Así que en ese sentido vengo investigando, vengo haciendo los temas, y más que un tema, una perspectiva que sigue siendo desconocida o que nos permitimos no poder conocer, digamos. Muchos de nosotros diríamos, no, como no vamos a saber de perspectiva de género, demás. Bueno, las sexualidades de las personas con discapacidad siguen siendo ese tema pendiente, incluso para quienes somos educadores sexuales, quienes están en el campo de la sexología, así que compartimos muchas más inequidades de las que creemos. Bien. En ese sentido, bueno, aquí estoy hace 12 años que volví a Argentina, viví casi 10 en Barcelona, pero me interesa, para terminar, decir eso, ¿no? Todo lo que yo he ido investigando, haciendo, me lo llevé de Argentina. En Europa no se nos perdió casi nada. Hemos, como solemos decir, ¿no? Muchos de nosotros hemos llevado allí muchas de las cosas que hoy creemos que solo existen en el norte global. Así también poner un poco en valor nuestras cercanías y nuestra historicidad. Hoy estamos en un momento así como un poco bisagra para todos, pero más para aquellas personas a las que hemos construido como vulnerables, dependientes, y a esos dependientes vulnerables lo que hemos decidido como sociedades, sobre todo, es quitarles lo que les hace independientes, que Bien. es la sexualidad. Yo te paro y te voy preguntando. Al resto del equipo le digo lo mismo, yo la voy atacando, pero cualquiera me dice... A mí no me preguntes, pues no te voy a contestar nada. Bueno, no necesito. Silvina, ¿sabés qué? Lo primero que me gustaría, y después entramos en el tema, que tengo un montón de preguntas respecto de la diversidad. Para aquel que nunca escucha de las ESI, que no sabe qué son las ESI y que muchas veces es esto mismo, las demonizan por no conocerla. Contale a la gente qué se enseña cuando se enseña ESI. Bueno, ¿qué enseñamos? Y también que estamos en disposición de aprender, ¿no? Bien. Porque la ESI es un proceso de enseñanza, aprendizaje, que yo lo que vengo diciendo en el último tiempo es que es un proceso
de educación que nos debería involucrar a todos. ¿Y por qué lo digo? Porque a veces pensamos que los docentes educamos a nuestros estudiantes y la verdad es que nos hemos dado un salto, a veces al vacío, que nos hemos dejado a nosotros mismos por fuera de esto que es la educación sexual integral, que como les decía es nada más ni nada menos que una ley nacional, ¿no? Reconocida hace 18 años y que todavía estamos viendo si la aceptamos o no. Bueno, los derechos no van de aceptación o no, nosotros como docentes y como sociedades también, ¿no? Porque no es solo algo que los docentes debemos garantizar. Es un derecho a recibir educación sexual integral en el más amplio aspecto de lo que podemos pensar, ¿no? Eso es restringido a un concepto te diría, de sexo o de sexualidad bastante, ¿no?, cortito para lo que creemos. Así que estas educaciones sexuales involucran, bueno, la educación sexual integral, y ahí va la diferencia, involucra aspectos como los derechos, la afectividad, las emociones, el cuerpo, la salud, las perspectivas de género, las perspectivas de derecho, bueno, mucho más de lo que creemos y mucho más cotidiano, mucho más sencillo. Tiene que ver con el cuidado, pero no como en el cuidado prevencionista, sino que tiene que ver con lo que yo suelo decir, con el acceso al propio cuerpo. Desde niños y de niñas, ¿no? Y en el proceso de sexuación, de crecimiento, de desarrollo, de maduración de niños, adolescentes y adultos, y sobre todo llegando a la responsabilidad de formarnos como educadores. Si somos educadores sexuales. La verdad es que la sexualidad es lo que somos y no lo que tenemos. Es nuestra identidad, es nuestra forma de estar y de ser en el mundo, y es eso, nada más ni nada menos. Algo mucho más, insisto, próximo, que la escuela no puede dejar fuera, pero que a la vez decimos, la educación sexual no es solo una responsabilidad de la escuela, no es algo que acontece solo en la escuela, sino vamos por una educación sexual comunitaria, que nos incluya a todos, ¿no? De la escuela hacia afuera, una ESI de puertas abiertas. Azul, ¿querés hacer una pregunta? La verdad, me gusta mucho la perspectiva con la cual mencionas esto. Me parece interesante poner en valor también, no en valor, sino sobre la mesa, la experiencia que cada uno de nosotros probablemente haya tenido con la educación sexual integral. Yo me recibí en el 2015 del secundario, o sea, hace bastante poquito. Ya se hablaba de educación sexual integral, ya se impartía en los colegios. Y sí me gustaría que comentaras en tu perspectiva cuáles son los cambios que has notado. Al menos cuando yo estaba en el colegio en ese entonces, algo muy marcado es que la educación sexual integral no era integral, para empezar, porque era un curso una vez al año que solo tuvimos en quinto, cuando sabemos que todo lo que es revolución de hormonas y demás, en términos únicamente de sexo, como decía Silvina, empiezan en la adolescencia. Pero por fuera de eso, algo que me quedó muy marcado era que no se hablaba de las partes del cuerpo, que solo se hablaba de relaciones sexuales, que cuando se hablaba de relaciones sexuales se hablaba de hombre a mujer o mujer a hombre. No había como otra posibilidad de hablar de otra cosa, sumado a que mis compañeros, obviamente con cierta timidez, cierta reticencia a preguntar algunas cuestiones, como la utilización de profilaxis, no solo durante la penetración, sino en otros actos sexuales. Y después algo que me mataba, que siempre terminaban esas charlas regalándole a las mujeres, o mejor dicho, al sexo femenino, toallitas sanitarias. Era una cosa que decía, ¿por qué? Y que había muy poco contexto. Y yo digo, eso me pasaba a mí en el 2015. No sé cómo habrá sido la experiencia de ustedes en el colegio, siquiera tuvieron algo similar. No. Me hago cargo de lo mío. No había nada. Es el mismo año que Tato. Te podés imaginar, egresé de la secundaria en el 87. Y encima fui a un industrial, donde encima fui a un industrial donde encima para la época las mujeres, ¿qué mujer iba a querer ser técnica? En el industrial no había mujeres, claro. No, pero por supuesto que no, y además ingeniera. ¿Vos te imaginás una mujer ingeniera? Era una cosa, ¿viste? Y entonces no, éramos todos hombres, y esto de la educación sexual, pero ni por las tapas, pero no estaba en ningún lado, ni en tu casa, en ningún lado estaba la educación sexual. No. Entonces esto es una revolución. Y digamos, aquellos que por lo menos creemos que tenemos la cabeza un poco más abierta, nos encanta todo esto. Pero entiendo a los tipos que no le entra esto ni de casualidad, porque vienen de esa estructura. Hay que
casi evangelizar con este tema, porque no... Te miro y no sé, lo tuyo es arduo, ¿no? Bueno, lo nuestro, insisto, Sí, ¿no? sí, Como sí. una tarea colectiva. Yo creo que es importante justamente historizar todo esto, de dónde venimos y sobre todo hacia dónde debemos ir, porque es una responsabilidad, ¿no? Ineludible convertirnos todos en educadores sexuales, en principio de nosotros mismos, para reconocer estas faltas de las que venimos todos. Por eso a veces lo que vos decías, Mario, me parece muy interesante, porque yo creo que hoy, en este momento, después de 18 años, tenemos que empezar a saber cómo llegar a esas personas a las que no hemos sabido llegar. ¿Sí? ¿Por qué hay tantas personas que creen que la educación sexual integral, bueno, ¿no? Aquello de solo van a enseñar las Les relaciones. quieren meter en la cabeza. Bueno, en la ideología de género. Bueno, nosotros nos encontramos todo el tiempo con algo que es, con un aspecto que también hay que revisar, que muchos de nosotros hemos dejado como esa gran cuenta pendiente para el final, que es el trabajo con las familias. ¿No? Cómo llegamos a las familias, a las comunidades, no culpabilizar a estas familias que comparten con muchas de ellas lo que ustedes decían, ¿no? El no haber tenido educación sexual integral. Si me permitís, un poco para graficar la situación de la época, me estoy acordando ahora, vos sabés que como gran avance para nosotros en el colegio, una profesora que enseñaba, creo que... que en su momento fue formación moral y cívica, instrucción moral y cívica, cambió de nombre un montón de veces eso, ¿no? Primero era saludo 1, saludo 2 y después le fueron cambiando de nombre. Y una profesora, una vez como gran revolución, creo que estábamos en tercer año, llevó un cassette en la época de un reportaje que le habían hecho a un chico gay. Parecía una cosa rara, digamos. Estábamos todos escuchando las declaraciones de un chico gay contando su historia de vida, que seguramente entre los 40 que éramos habría otros chicos gay, pero nadie decía, parecía algo raro esto tener que escuchar, mirá para la época, por eso te digo, la ESI no. Bueno, pero qué bueno, porque siempre hubo personas muy interesadas y en nuestro país tenemos grandes referentes en la historia de la educación sexual o de la sexología cuando no la definíamos como tal y cuando había que darla allí por lo bajo. Pero yo quería detenerme en esto, ¿no? Qué importante es tomar lo que nosotros llamamos las biografías sexuales de cada uno de nosotros, ¿no? Empezar yo me acuerdo lo que vos decías, me acuerdo que hubo una docente. Yo tuve esto, lo que vos también decías de, bueno, todos hemos pasado por Johnson & Johnson, el pene de madera, cosas así aisladas, que es esa educación sexual que siempre hemos tenido, pero que nunca ha sido integral, que siempre ha tenido que ver con la moral, ¿no? Y no con la ética, que esto es un cambio muy importante, los acompañamientos éticos en relación a la propia sexualidad y a la sexualidad de quienes acompañamos, una educación sexual sumamente biologicista, prevencionista, es decir, prevenir las infecciones de transmisión sexual, prevenir, bueno, claro que eso es una parte de la educación sexual, importante, sí, pero hubo, y todavía la hay, una educación sexual que niega lo que es la base de la sexualidad, que es el placer, el deseo, el autoconocimiento, la decisión, la autonomía, la experiencia propia. Bueno, todo eso es la educación sexual, que incluso hoy, debo decir, vamos por esas perspectivas, ¿no? Pero me parecía importante eso, cómo ese es el trabajo sutil, interesante de la ESI que está por venir, nosotros adentro, ¿no? Recordarnos nuestra propia historia y a partir de ahí poder transformar todo eso. Sí, y recordaba que la primera charla creo que nos dieron a nosotros. Está acordando barbaridades. Sí. Toqué una fibra sensible. Sí. ¿Sabes cuál fue la primera charla que nos dieron? En la Colimba. En la Colimba. El sargento hablando de cuestiones, un grupo de soldados que éramos de 18 años y un sargento que no sé cuán capacitado estaba para hablarnos, pero nos hablaba de lo que él entendía que era la educación sexual. Bueno, bien por el sargento. Sí, igual, por lo menos intentó, claro. Es que cuando no tomamos los educadores esto, ¿no? Esto de la educación, que no siempre ha sido sexual ni mucho menos integral, lo toman de donde venimos, ¿no? Los grupos religiosos, la iglesia, todos tenemos esa perspectiva también, ¿no? Esto que vos decías, el sargento dando eso, y bueno, deberíamos poder revisar qué concepto tendría, ¿no? Claro. Y elegir, todo eso ha llegado a nosotros de alguna u otra manera. No es verdad que no hemos recibido educación sexual. Claro. Incluso muchos de nosotros hemos recibido la peor educación sexual, que es el silencio.
¿no? Esto de, bueno, ya aprenderán, ya sabrá, ya te dirán los grupos. Bueno, y hemos llegado en la más profunda soledad, en la más profunda, ¿no?, desconocimiento de nuestros derechos, de nuestras posibilidades, de lo que decías también, ¿no?, de nuestras perspectivas, de nuestras orientaciones sexuales. Aquellas personas que han mal vivido, con vergüenza, bueno, con riesgo también, Sí, muchas claro. instancias de vida, su propia orientación sexual. Omar. Perdón, ¿no? Sí. Me vino que muchas veces, particularmente en los hombres, cuando yo era muy adolescente, la educación sexual muchas veces venía de la mano de la pornografía. Sí. Nefasto para nosotros. Sí. ¿No? Sí. Es terrible. Sí, claro, como un ideal de, bueno, de esto es el sexo, esto es ser un varón, así Y se los roles comportan. también. Claro, los roles, los vínculos, las relaciones, los Una afectos. locura. Yo después en otro momento de la charla diré que hay perspectivas, ¿no?, sobre todo esto. Bien. Pero digo, que no sea solo esta educación en la que miramos por TV. El sexo ideal, esa única forma de ser y de tener sexualidad. Y que si no estabas en eso que llama la ansiedad por rendimiento, si no rendías de esa manera, quedabas fuera, ¿no? ¿Cuántas personas han sido y siguen siendo desclasificadas como seres sexuales, normales, lo que hay que hacer, lo esperable, lo saludable? Todavía seguimos pensando que hay algunas formas de relación y de afecto patológicas, ¿no?, o por lo menos raras, o que no se acercan a lo que nosotros creemos que es lo normal, que siempre está relacionado con nuestra propia sexualidad, ¿no? Ahí por eso es tan importante pensar esta tesis desde las perspectivas de las diversidades. Ahora te voy a llevar a las perspectivas porque veo que lo querés hablar y a mí me interesa. Pero ¿sabes qué? Me muero por preguntarte a qué apuntás cuando apuntás de diversidad funcional. ¿Qué es diversidad funcional? Bueno, lo que conocemos en general, y está muy bien así conocerlo, como personas con discapacidad o discapacidad, este concepto, que no es solo un término, hace mención a, bueno, un grupo de personas con discapacidad que hace mucho tiempo, un grupo minoritario dentro de una minoría, debemos decir, decidieron autopercibirse, que es algo muy negado dentro de la discapacidad, ¿no? ¿Cómo querés ser mencionado? ¿Cómo querés ser llamado? Este concepto hace mención a que todas las personas somos diversas funcionales, que funcionamos, nos desplazamos, hacemos, no hacemos las cosas de distinta manera. Sí. Y una clave, para no hacerlo muy extenso ni teórico, ni mucho menos, una clave de este concepto es: todas las personas somos personas, más allá de la capacidad física, intelectual o sensorial que tengamos. No nos definimos por si podemos o no podemos caminar, ver, oír, comunicarnos de una manera estandarizada. Lo que nos hace personas es el hecho de ser personas, y este concepto de somos personas más allá de nuestras capacidades. Algo que parece revolucionario, no debiera ser tan revolucionario, ¿no? Porque no. Bueno, lo que pasa es que parece que lo obvio es lo más importante, ¿no? Obvio que las personas con discapacidad son personas. Bueno, parece que tan obvio no es, Claro. porque a muchas de estas, a quienes definimos como personas, les hacemos sufrir unas inequidades que ninguno de nosotros querríamos para nosotros mismos. Y básicamente lo que, bueno, estudiado en los últimos años es que esta inequidad se basa justamente en lo que nos hace personas, que es la sexualidad, ¿no? Quitarle la identidad sexual a una persona es quitarle la sustancia de su ser, es quitarle no solo el derecho a tener sexualidad, porque yo creo que la sexualidad no es en sí misma un derecho, sino es un hecho. Claro. Nadie puede quitarte el derecho a tener o a ser sexual. Lo que seguimos haciendo es restringiendo, poniendo normas, quién puede, quién no puede, dónde, cuándo, con quién. Bueno, ahí viene esta idea de pensarnos todos dentro de esta diversidad funcional. Porque, mira, Mario, lo que se dice de este concepto es, en algún momento muchos de nosotros vamos a dejar de caminar, ¿no? Si llegamos a viejos, con suerte, Sí, claro. nos va a pasar que no vamos a poder caminar como caminamos ahora, ni tan rápido, ni tan independientes, que vamos a necesitar apoyos, ayudas, que tal vez no controlemos tengamos control sobre nuestro propio cuerpo, que no seamos tan bellos, tan erectos, ni tan sexuales. Bueno, ¿dejaremos de ser las personas que somos cuando eso pase? O la autonomía, el ser... Esto lo que nos trae, en definitiva, es una cuestión ética, ¿no? Es decir, ¿qué nos hace autónomos? ¿Qué nos hace sentirnos independientes? ¿Qué nos hace creernos que la sexualidad tiene que ver con tener algunas funciones garantizadas de nuestro cuerpo, ¿no?
Por eso yo a veces descreo bastante este concepto de que la sexualidad es un concepto tan amplio, que la sexualidad es mucho más que genitalidad, ¿no? Y lo decimos teóricamente muy fácil, pero después casi siempre nos remitimos a algunas capacidades, algunas relaciones, algunas formas del ser y del tener sexualidad que finalmente nos hacen volver a empezar, tal vez. Es que hay muchísimos prejuicios, hay muchísimos, te das cuenta cuando hablas con otras personas, en parte por la ignorancia también. Absolutamente. Hace un tiempo en redes sociales, en la red social X, salió un debate muy fuerte en relación a las personas con síndrome de Down. Como que todavía está esta cosa de no importa que crezcan, siguen siendo niños inocentes, virginales, y te das cuenta que en los hechos, en la realidad, aunque lo manifiesten distinto, hay un deseo, hay una exploración del propio cuerpo que tampoco está bueno negarles. Sí me surge, quizás con este caso puntual, y espero que puedas responder a esto, si bien no me gusta ver el sexo como algo transaccional, la realidad es que muchas veces surge que yo tengo deseo, vos tenés deseo, podemos hacerlo. Cuando en los casos donde hay una discapacidad enfrente y quizás uno no, hay consentimiento y cuando no. Porque ese es un tema que se está debatiendo en redes sociales y la verdad que nunca me lo había preguntado hasta que lo leí y me quedé como, ¿hay consentimiento si la otra persona tiene algún tipo de discapacidad? Qué bueno. Y es que no hay que dudarlo. Esto nos lleva justamente a no solo un debate, sino a una reflexión profunda de acercarnos, y empezaría por ahí para contestar tu pregunta, a aquello que no deseamos ser. El concepto que más estudio desde la discapacidad es el concepto antropológico negado, de la indeseabilidad. A ver. Las personas con discapacidad han estado siempre asociadas al antideseo. Lo que no solamente que no deseamos ser personas con discapacidad. No nos enseñaron a tener, a jugar, a educarnos, a tener hijos con discapacidad, a tener parejas con discapacidad. Nos enseñaron a separarnos. Justamente lo que separa la discapacidad de la no discapacidad es eso, ¿no? El yermo profundo de no querer ser eso. Porque sabemos que la discapacidad, o nos enseñaron, que la discapacidad es un problema, que es algo que se sufre, que se vive en soledad. Eso no es el concepto profundo de la discapacidad. Eso es lo que culturalmente nos han enseñado, ¿no? Claro. Entonces, esta idea de la indeseabilidad se deposita sobre todo en personas. Si hay unos grandes subsumidos dentro de este colectivo minoritario, son las personas con discapacidad intelectual. Y para contestar a tu pregunta, creo que viene ahí, ¿no? Una construcción mucho más profunda de decir, estas personas, los que les decía antes, no entienden, no saben, no pueden decidir por sí mismos. Y esto, aún más profundamente, creo yo, viene asociado a creer que la sexualidad tiene que ver con la inteligencia, con el cociente intelectual, ¿no? Incluso con la palabra. ¿Cómo te digo yo a vos, Mario, quiero o no quiero? ¿Por qué vos podrías tal vez presuponer que yo sí puedo consentir, que yo entiendo qué quiero, qué no quiero, cuándo quiero, hasta dónde, ¿no? Entonces, esta idea del consentimiento en relación a cómo preconcebimos esta idea de quiénes pueden consentir o no, que es en base a esta idea de quiénes pueden decidir sobre su propia vida, quiénes pueden decidir sobre su propio cuerpo. Y tal vez las personas con discapacidad intelectual no es que por sí mismas no lo puedan. El decidir sobre tu propia vida es un ejercicio progresivo. Si a vos desde el inicio de tu vida te dijeron, vos no vas a poder, vos antes de hacer algo me tenés que preguntar a mí, yo te elijo la ropa, no, claro, ¿cómo vas a poder decidir tal vez al final de tu vida con quién querés estar, qué querés hacer? Entonces, después de toda esta perorata, lo que quiero decir es, esto es lo que nos trae, es decir, ¿quiénes nos creemos con la autoridad de poder decidir sobre nuestra propia vida, nuestro propio consentimiento, lo que queremos o no, y a quienes les hemos negado este derecho? Permíteme que te haga una pregunta, porque a mí me parece un temón. Porque, digamos, está claro que una persona adulta no debe tener sexo con un chico, con un menor de edad, claro. Uh-huh. Entonces ahí la ley puso una edad y dijo, si vos tenés menos de 18... No tenés capacidad para decidir, un adulto no puede tener relaciones con alguien que tenga
menos 18. Lo cual me parece valedero, pero pone un punto. ¿Cómo haces esto con el tema de la discapacidad intelectual? Sí, de todas maneras esto tiene que ver con lo que nosotros llamamos la judicialización de la discapacidad. Bien. ¿No? Que todo, nos acordamos del derecho de estas personas cuando, hasta acá, ¿no? Cuando queremos restringir sus accesos. Ahora, nos acordamos muy poco cuando queremos ampliar sus derechos. ¿No? Sí. Hay un temor ancestral a decir, las personas sin discapacidad, y sobre todo intelectual, no podemos relacionarnos con personas con discapacidad, y no te cuento si son además mujeres, ¿sí?, con discapacidad intelectual. Entonces hay toda una subestimación que nos agarramos del derecho, y no en contra de tu pregunta, porque creo que es una pregunta que se repite todo el tiempo, ¿no? Nosotros en realidad hablamos de, por ejemplo, de una ESI accesible, porque el concepto de consentimiento es un concepto bastante complejo, ¿no? Muy teórico. Es decir, consentimiento, es decir, permiso, qué querés, qué no te gusta, hasta dónde, ¿no? Pero yo no sé qué me gusta o qué no me gusta porque no me han dejado elegir. Porque no me han dado opciones. ¿Quién me puede tocar o no? ¿Y cómo explicarle a una persona quién te puede tocar o no si son cuerpos públicos, por ejemplo? ¿No? Si yo te puedo tocar, te puedo preguntar si tenés novio, qué haces, qué no haces, dónde estuviste, ¿no? Entonces, claro, les exigimos a las personas con discapacidad, sobre todo intelectual, mucho más de lo que como sociedades estamos en disposición de ofrecerles, ¿no? Entonces, yo creo que esta idea del consentimiento, viene esta idea también, ¿no?, mucho más arcaica y arquetípica, tal vez, de estos términos que se utilizan tanto, ¿no? La angelización, los niños eternos. Miren, no son niños eternos. Vemos que sus cuerpos son de adultos, si lo fueran, ¿no? Claro. Sin embargo, la construcción social de la discapacidad necesita estar ahí, ¿no? No hay cambio, miren, no hay ESI que haya alcanzado, no hay discusiones o estudios sobre el sexo, la sexualidad, que hayan tocado profundamente esta idea de qué es ser una persona con discapacidad en la Argentina de hoy, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿necesitamos esas leyes? Sí. Necesitamos todo ese marco, todos esos estudios, pero ¿cómo llegamos, y esto es en lo que estoy, profundamente a cuestionarnos, ya no solo qué les hace hacer a estas personas discapacitadas, es decir, faltas de capacidad, sino, insisto, es devolvernos la pregunta, ¿qué me hace creer que yo soy capaz? ¿No? Y para terminar, creo que los discapacitados van a existir siempre, porque les construimos como sociedad. Es decir, si no existieran los discapacitados, ¿nosotros qué seríamos? Claro. ¿Dónde nos pondríamos? ¿En qué categoría? ¿No? Entonces son personas que necesitamos sostenerlas ahí, en ese criterio de dependencia, de que nosotros les vamos a ayudar, de que a ellos les faltan, que no pueden, que no entienden, que nos tienen que pedir permiso para todo, cosa que la mayoría de nosotros adultos, no sé, si yo les preguntara a ustedes, si ustedes pidieron permiso para estar hoy acá, a su mamá, a su papá, ¿saben dónde están? Y ustedes seguramente van a decir, pero por favor, ¿cómo me vas a preguntar eso, no? Bueno, tal vez si yo te viera a vos en tu cara, ¿no?, o en tu cuerpo algún signo corporal de lo que representa la discapacidad, pediría el permiso firmado. Absolutamente. Me permitiría yo misma decirte, ¿qué tal? Incluso hablarte con alguna vocecita así, ¿no? O en diminutivo. Sí. Bueno, todo eso, como vos decías, Mario, al principio, y no sé si tenemos que pedir perdón por que nos pase, ¿no? No, pero tenemos que aprender. Absolutamente. No, pedir perdón por ahí no, pero hay que aprender. Porque es algo antropológico, viene con nosotros, es un chip que traemos todos, pero estamos en la responsabilidad de revisar esto, porque nos puede parecer, ¿no? Bueno, ¿hasta cuándo nos vamos a permitir no saber? Esto es lo que me pregunto. Porque el riesgo de todo esto es eso. Mientras nosotros nos estamos viendo si nos educamos, ahí afuera hay un montón de personas que lo están pasando muy mal. Y que creímos que, bueno, era así, que no es natural discriminar, ¿eh? Claro. Se enseña y se aprende. Sí. Tengo un par de mensajes, Marito, acá. Dale, Tato. María Sanz dice que saludo desde Dina Huapi y está nevando en tu casa, Omar, nos dicen. Así que no sé si es un mensaje encriptado. Sí. Prepara la pala. Habló así. Sí, tengo que limpiar la salida del nevando auto. en tu casa, Omar pone. Y también nos dice, enorme Silvina, siempre un placer escucharla. Y en este momento se me despintó la página del Twitch. Pero
la misma María hablaba de Silvina, ¿eh? Así que le mandamos un abrazo desde acá también. Perfecto. Y lo que no quería dejar pasar, porque Sí, estuve claro. buscando acá una nota que venía al caso justamente, que un papá Down crió a su hijo. Este papá Down tiene 46 años y el hijo es odontólogo al día de hoy. Y el muchacho dice, daría lo que fuera de mi vida para poder repetir la vida que he tenido con un papá Down. Claro. Así que, o con síndrome de Down, ¿no? Un papá Down también creo que está bastante mal encasillado por ahí, pero digo, se puede. ¿Por qué no se puede? Este es el gran ejemplo que tenemos para mostrar, ¿no? Contanos un poquito, que nos quería contar algo de perspectiva. Empezalo, porque después vamos a poner un temita y después vamos a seguir con el tema. Bueno, yo creo eso, ¿no? Tal vez. Que empezar por decir que la discapacidad no es un tema, ¿no? Bien. El tema de la sexualidad de las personas con discapacidad. Es más, lo solemos mencionar como un problema. El problema de la sexualidad de las personas, el problema de ser una persona con discapacidad. Y la verdad que en la Argentina de hoy, ser una persona con discapacidad no es un problema, es un problemón. Sí. Pero no por la discapacidad, sino por lo que, bueno, la falta de políticas públicas hacen en relación a grupos que hemos, como les decía antes, ¿no? Necesitamos pensar que estas personas son vulnerables. Sí, perdóname, ¿no? Te agrego, no solo el tema de políticas públicas, yo creo que también tiene que ver con una cuestión cultural que todavía no estamos del todo acostumbrados a este tema. Mira, acá ha venido, entre los invitados hemos tenido un chico que es ciego. En realidad no, ve muy poco, pero de a poco se está quedando ciego. Y él decía, él manifestaba, dice, estaba encantado con su compañero de trabajo, porque ya habían aprendido que le tenían que correr la silla cerca de los escritorios, algo que parece tan obvio, digamos, pero que no le damos bolilla a nosotros en el transcurso cotidiano. Lo que pasa es que sus compañeros sí, él había entablado un tipo macanudísimo, y habían entablado un vínculo, y ya los demás sabían que el reflejo de la ventana, en determinado reflejo, no le hacía muy bien para lo que él veía, que veía poco, de vuelta. Una pavada como es acercar las sillas a los escritorios para que no queden dando vueltas y se las tropiece, qué sé yo, un montón de cosas con las que no venimos equipados, no lo tenemos metido en el chip, las tenemos que aprender. Pero no solamente a un muchacho que por ahí no ve o está perdiendo la visión, o sea, es una cuestión de respeto también que pase uno y dejen un pasillo de paso para todos, y todas, y todes, para todo el mundo tiene que ser eso. Hay como un tema ahí en la construcción de la comunidad que de alguna manera los excluye bastante. Y del mismo modo pienso en cómo a veces tocamos estos temas, que le empezamos a cambiar el nombre. Discapacidad, persona con capacidad reducida, porque de alguna manera interpretamos que hay como una suerte de insulto en hablar de ciertos términos. Y creo que eso está como muy metido en nosotros, nos cuesta mucho, sentimos que podemos ofender al otro al tocar una realidad. Y mismo esto en la construcción de comunidad, digo, si harías eso por un compañero vidente, porque lo conoces, porque sabes que le cuesta, que le es fácil, ¿por qué sería un hecho especial o, no sé, único que hagas eso que harías por cualquier persona con una persona no vidente? Pero es verdad, y acá sí lo destaco, que no vemos, invisibilizamos un montón a las otras realidades. Sin ir más lejos, no sé si sabían que los restaurantes no deberían poner, por ejemplo, las mesas en la calle del lado de la pared, porque la pared son un punto de guía para los ciegos. Y la gente lo sigue haciendo porque no termina de interpretar por qué la ley les prohíbe poner las mesas contra el costado y piensan que son todos unos jodidos. Entonces hay como algo ahí de no registrar realmente que convivimos con otros. Me parece una locura. Bueno, todo eso tiene que ver, todo eso que estaban diciendo tiene que ver con la ESI, ¿no? Porque uno diría, bueno, y esto es un tema aparte, ¿no? No sé, el concepto de accesibilidad, por ejemplo. Bueno, es muy difícil pensar el ser y el tener sexualidad en sociedades que son inaccesibles. Es decir, si vos no podés salir de tu casa, físicamente digo, ¿no? Si salir de tu casa te demanda un desgaste físico, emocional, no sé, como lo que estaban diciendo ustedes en relación a personas con discapacidad visual, personas ciegas con disminución visual. Es decir, salir a la calle es un riesgo para muchas personas.
pero un riesgo de vida, un riesgo de que te estén mirando, que tengas que pedir permiso, que tengas que estar lidiando con los colectivos. Entonces hay un montón de personas en nuestra Argentina de hoy que siguen estando en sus casas. Es decir, la institucionalización, o eso que llamamos en la antropología de la discapacidad el cuartito del fondo, no ha cambiado. Esto es lo que digo, las perspectivas tienen que ver con esto, no es que este es un momento, en general nos suelen decir, bueno, pero este momento es mucho, tenemos nuevos paradigmas, hemos superado, no es tan como antes, no, claro, lo que tiene la mitología de la discapacidad es que se reedita de otras maneras. Por decirlo casi de una manera irónica, hoy ya no arrojamos a las personas con discapacidad por un monte. No, claro, muchos de nosotros nos sentiríamos ofendidos y estaría muy bien que así lo hiciéramos. Pero hay tantas formas naturalizadas y aceptadas pasivamente de discriminación hoy que compartimos todos, insisto, que no es algunos lo tenemos superados. Lo importante es reconocer eso que nos pasa, ¿no? La lucha por cómo mencionamos a las personas con discapacidad, yo me dedico a estudiar la antropología y la sociología de la discapacidad, ¿no? Cómo construimos o sustentamos en el hoy esas construcciones del ayer, que se están reeditando todo el tiempo. Entonces, lo que vos decías remite a un debate que a mí me parece desgastante, ¿no? Es decir, hay personas que no hablan de discapacidad porque no saben cómo nombrarlas. Bueno, pensémosles, yo siempre hago un ejercicio en mis formaciones que es, pensemos de cuántas formas se han mencionado históricamente a las personas con discapacidad, ¿no? Lo que se llama la etimología del rótulo. Y hay tantas formas de mencionar lo que no queremos mencionar, lo que nos da temor, lo que nos da vergüenza, formas invalidantes, no sé, discapacitado, lisiado, minusválido, tonto, bobo, enclenque, opa, bueno, todas formas en negativo, ¿sí? Y pensemos también un ejercicio que siempre marca un antes y un después. ¿Cuál fue la primer persona con discapacidad que vimos en nuestra vida? ¿No? Como vos te acordabas de, aquella educación sexual, ¿cómo fue? No tenemos un recuerdo, o si lo tenemos ahí como guardadito, encriptadito, ¿no? Y cuando sale, siempre tiene que ver con un recuerdo bastante doloroso, de alguien que nos dijo, si éramos niños o niñas, decíamos, mamá, ¿qué tiene ese señor? ¿Qué le pasó? ¿No? Y alguien nos decía, no lo mires, no se pregunta sobre eso, es una vergüenza. Nos hacían callar por querer saber. Entonces, ¿eso cómo se traduce hoy? En niñas que hemos crecido sabiendo que la discapacidad no se mira, y ahí vuelve al concepto de la indeseabilidad, lo que no se mira no se habla, lo que no se pregunta, y esto se traduce en ¿cómo cruzo a un ciego la calle? ¿Cómo lo hago? ¿No? Entonces lo agarramos, lo llevamos, lo ponemos, lo sacamos, le agarramos el bastón. Básicamente esto es una forma de no conocernos, de no habernos vinculado, es decir, nos seguimos preguntando, ¿cómo lo trato? Bueno, hay un profundo destrato sobre aquellos que desconocemos o que decidimos seguir desconociendo, ¿no? Perdón, o simplemente preguntarle. Bueno, claro, Preguntarle, volvemos a la obviedad, ¿no? ¿Necesitas ayuda? Claro, ¿Cómo te puedo ayudar? claro. ¿Te ayudo? ¿No te ayudo? Bueno, listo, ya está. ¿Te ayudo? ¿Te ayudo? ¿No te ayudo? ¿No te ayudo? Por estos días se estrenó en Netflix la segunda temporada de División Palermo. Es impresionante. ¿No? Sí. Bueno, y esa es, yo creo, la irreverencia que necesitamos en relación a la discapacidad, Sí, ¿no? sí. Quitarla de ese corset de los discapacitados. Sí, La sí. discapacidad es un tema difícil. Bueno, miren, es esto. No es solo la burla, no es solo, pero es vernos en esos estereotipos, ¿no? Es empezar a quitarle esa solemnidad. Es decir, no es solo cómo se dice correctamente, sino aplicarle esa incorrección, pero con nosotros adentro, ¿no? Para ironizarnos sobre todas estas cosas que nos siguen pasando y que no va a haber forma. Yo digo esto solo, Mario, no podemos educar a nadie que no quiera ser educado. ¿Sí? ¿Cómo se dice, me preguntas vos, correctamente? Personas con discapacidad. Y vos vas a los discapacitados, las capacidades diferentes, las necesidades educativas especiales, son términos que nos han hecho mucho daño. Porque ¿quiénes serían los que tienen capacidades diferentes? Necesidades educativas especiales, ese concepto valida, por ejemplo, la discriminación en las escuelas. Este niño, esta niña tiene unas capacidades tan distintas que esta escuela no está preparada. Las leyes dicen todo lo contrario. Sin embargo, en el devenir de los días, esta discriminación, y sobre todo escolar,
se sigue sosteniendo. Ahora después quiero, pues lo miro al operador, vamos a poner un temita ahora, así relajamos un poquito. Y después del temita te voy a preguntar eso. Vos entraste vos en el tema de la educación, me gustaría este tema de la incorporación de los chicos en las aulas y bueno, en fin, cuán lejos estamos de la situación ideal, ¿no? ¿Qué es eso? Antes de entrar en el tema de la educación que habíamos dejado ahí pendiente, hablamos, le comento a la gente, este tema nos llevó a que en la pausa seguimos hablando entre nosotros, y a veces hacen comentarios que están jugosísimos, ¿no? Y me hiciste acordar de algo, esto que vos me decís, esto, mirá cómo te va despertando y te va haciendo acordar. Un invitado de los que trajimos acá, el popular Eduardo Gauto. Eduardo Gauto es, te comento, es atleta paralímpico, de judo para ciegos. Primero, lo primero que me acuerdo es cómo los presentaba, digo, ¿cómo no vidente? No, somos ciegos. Claro. ¿Qué vas a aprender? Como los judocas ciegos, así, listo. Sí, Le dice tenía ya el no. gusto de revolcarlo acá en el estudio. No, Mentira. no, Me mata si me agarra. Sí, totalmente. El pibe se fue quedando ciego, no nació ciego. Y cuando ya no veía, ya era ciego, estaba enloquecido con los Power Rangers y quería practicar un arte marcial. Y qué bueno de que le tocó a alguien que sí le supo cómo hablar, porque dice alguien que, no me acuerdo si fue una maestra o quién fue, le dijo, mirá, vos taekwondo, eso se te va a complicar, pero hay otras cosas como el judo, que quizás vos puedas hablar. Hoy es el 7º rankeado en el mundo, en su categoría de judo. Digamos, como a veces un consejo en el momento justo, y vaya si está integrado, Gauto, ¿no? Porque es un fenómeno. Sí. Es un fenómeno. Así que bueno, dicho esto, entonces si te pregunto, ¿qué tan lejos estamos de esta situación ideal de la incorporación de los chicos con capacidades diferentes, como diría alguno después de todo lo que hablamos, ¿no? En la educación habitual, en la cotidiana, en el aula cotidiana? Y bueno, la verdad que la educación inclusiva, de eso hablamos, ¿no? Y yo diría que en realidad más que inclusiva, yo hace tiempo que pienso que la sexualidad y la discapacidad no son temas que tengan que ver con la inclusión o no inclusión, ¿no? Esto no está a debate. Una educación equitativa para todas las personas, una escuela para todos sería. Sí. Bueno, pero la verdad es que esta idea de quiénes somos todos y todas todo el tiempo es algo que tenemos que debatir profundamente, ¿no? Es un debate ético, profundo, pendiente, más allá de lo que estamos en disposición de aceptar o no. Digamos, yo soy docente en un profesorado de educación especial y siempre le pregunto a mis estudiantes, ¿ustedes eligieron estar acá? ¿Por qué eligieron acompañar a estudiantes con discapacidad? Y bueno, las razones son, ¿no?, tan antropológicas como actuales. Y porque yo creo que tengo mucha paciencia, que son personas muy especiales, que nos van a enseñar todo. Yo digo, no, volvamos a empezar. Esperen que les pregunto de nuevo. Hay respuestas incorrectas, chicos, esta es una. Bueno, digo porque si no compramos y vendemos una idea de discapacidad, ¿qué es eso? Son personas que necesitan apoyo. La verdad es que sí, no lo negamos. Las personas con discapacidad, muchas de ellas necesitan, algunas más, otros menos, apoyos, ¿sí?, para muchas instancias de su vida, pero el principal apoyo que necesitan es un Estado y unos docentes en educación y un personal de salud, en salud, que les acompañen, que seamos facilitadores y no obstáculos de sus procesos de vida, ¿sí? Entonces empezamos a pensar, bueno, si la escuela es un espacio de exclusión, si la escuela enseña a discriminar por discapacidad, estamos en un grave problema. Y eso es lo que pasa en muchas de nuestras escuelas, pero pasa, por ejemplo, por muchas razones, para no hacer algo tan lineal, pero a la vez intentar sintetizarlo. Muchos de nosotros docentes educamos para un prototipo de ser o de persona que no existe, ¿no? ¿Por qué no seguimos educando en profesorado de inicial, primaria, secundaria? ¿Por qué seguimos produciendo futuros docentes formados para un prototipo de niño, adolescente y adulto que no es el que tenemos hoy en las aulas, no en las aulas, sino en nuestras sociedades? Entonces el problema es mucho más profundo y a la vez mucho más sencillo de poder solucionar, ¿no? Insisto, mencionar a las personas, sobre todo a niños, como personas con capacidades especiales, nos hace decir, bueno, yo no estoy preparado, formado. ¿Qué es esto? ¿A qué nos tenemos que preparar? ¿No? La discapacidad no se enfrenta a la discapacidad. No hay nada que te enseñe profundamente algo, como decía antes, que no estés en disposición de tomar. Entonces, la escuela debe ser, y no es una elección,
no es una opción, debe ser, tiene la responsabilidad ética de ser un espacio para todas las personas a lo largo de todo el tiempo. Y qué bueno sería que así sea, porque la educación inclusiva no es solo una ventaja para la persona con discapacidad, sino es un gran aprendizaje para todos los demás niños, adolescentes y adultos que acompañan, ¿no? Porque si no, después nos pasa esto, encontrarnos con desconocidos en el mundo, en la calle, en las relaciones. Así que tenemos mucho por debatir qué es la educación común y sobre todo qué es hoy la educación especial en la Argentina. Y yo como docente de educación especial creo que este debate lo tenemos pendiente hace mucho tiempo y ya no puedo aguardar más. Situación ideal. Debiera haber 1 o 2 docentes en el aula. Bueno, es largo, Bueno. es complejo, ¿no? Lo que debería haber son escuelas de puertas abiertas para todas las personas, ¿no? Después vemos si hay algunas personas que, no todas las personas con discapacidad necesitan un apoyo, no es que, y esto lo dice claramente la ley, las familias tienen el derecho a elegir a qué escuela quieren, en qué escuela quieren que sus hijos e hijas se eduquen. ¿Esto se garantiza? Y no. Las familias están informadas y no todas, y esto también. Entonces es un rizoma, ¿no?, que nos toca a todos todo el tiempo, pero sin embargo parece ser una discusión solo de los afectados, ¿no? Que la discapacidad, eso nos han enseñado, que la discapacidad es un problema que solo involucra a las personas que tienen ese problema, a sus familias y a la persona con discapacidad, o a los docentes de educación especial. Es que casi es inevitable que salte por ese lado, digamos, porque el papá de un chico con síndrome de Down está más preocupado de la educación de ese pibe que el tipo, su vecino. Me parece que es normal que así sea. Lo que hay que empezar a entender es que el vecino también debiera preocuparse por eso, pero no algo que tenga que... es como una responsabilidad, y hoy lo vemos mucho a esto, ¿no? Bueno, esto es un problema tuyo, vos tenés que solucionarlo. Incluso, mira, desde la ESI yo trabajo mucho la perspectiva de la feminización del cuidado en relación a las personas con discapacidad, ¿no? Vemos a muchas mujeres, madres, solas, ¿no? A las que les hemos vendido y comprado esa idea de la madre aguerrida, la madre luchona, la que supera todas las adversidades, la que sacrifica su vida por cuidar a su hijo, y entiendo que muchas mujeres así lo hacen, pero no está bueno dar ese mensaje, ¿sí? ¿Qué pasaría si hubiera un Estado presente para darle a esa mujer o a esa familia todo lo que esa familia necesitaría para lograr lo que creo que es lo más importante? La autonomía de las personas con discapacidad va a ser a la autonomía de sus familias. Por ejemplo, ¿de qué manera? Por ejemplo, ofreciendo espacios desde que estas personas nacen, hasta y a lo largo de toda su vida, porque, por decirte algo, creemos garantizar, que no está garantizado, los primeros años de estas personas, ¿sí?, en las que muchos de nosotros tenemos triunfalismos profesionales y demás. Pero ¿qué pasa? Una de mis grandes preocupaciones hoy es ¿qué pasa con la vida de adultos con discapacidad? No hay nada que hacer, no tienen dónde ir, qué hacer. Hay 3 o 4 espacios en los que no se hace nada productivo, en los que se educa para adentro y no para afuera, toda una vida luchando por la autonomía y la independencia de estas personas, y al final de sus vidas vuelven a empezar. Y no solo adultos con discapacidad, sino qué hacemos con aquellas personas que no son el prototipo de lo que yo llamo el buen discapacitado. A ver. Y el buen discapacitado, es el que dice todo que sí, es el prototipo del síndrome de Down, contento, alegre, feliz, amoroso, que viene, te da un besito, ¿no? Que aprendió a leer, a escribir, que es simpático. ¿Qué hacemos con las personas con grandes necesidades de apoyo? Con las personas autistas, que tienen formas de vínculo que podemos mencionar como agresivas y demás. ¿Qué hacemos con esas personas que no responden incluso al prototipo de discapacitado que tenemos hoy? Bueno, esas personas no tienen hoy, mañana, pasado, un lugar donde estar. ¿Qué hacer? ¿Dónde albergarlo? Y yo creo que esa es la discusión ética de y vos sabés que es algo postergado. Yo te escuchaba y no es algo que sepamos de ahora, digamos. No. Está hoy en tema, pero yo me acuerdo de haber crecido y los grandes diciendo qué lástima, ¿qué va a hacer ese chico cuando no esté su madre? O sea que es algo que ya lo teníamos de chico, venimos con ese tema. Igualmente, yo te escuchaba atentamente, Silvina, esta cuestión de la ida y vuelta entre esa estigmatización con la persona con discapacidad y la sociedad que no la tiene,
en todas las etapas. Educación inicial. Llegás, querés que vaya a una escuela, no solo te ponen obstáculos la escuela, sino quizás el grupo, los padres de los demás alumnos, o estudiantes, mejor dicho, y después en esto que vos decías. Eso pasa en todo el proceso de educación. Y después, cuando sale a una vida laboral, no tiene espacios porque se vuelve a repetir lo mismo. Se vuelve a repetir esta cuestión de, no, está bien, lo llevamos a un taller protegido para que haga tal cosa. Lo único que va a ser envasar tal cosa. Listo. Y no le das espacio para que se desarrolle, para que aporte y tenga un ida y vuelta en la sociedad donde vive. Entonces, esa cuestión es una separación que está desde que son niños hasta que son adultos y no hay puentes. No hay puentes. Los puentes son paliativos y casi te diría que no sirven. Sí, vos lo sabés bien, ¿no? Hay algo muy interesante que hoy lo vemos más que nunca, que es esta idea del como sí. Tiene un concepto, no importa, se llama tokenismo, ¿no? ¿Tokenismo? Tokenismo, es un como sí, ¿no? Como si fuéramos una sociedad inclusiva, como si los aceptáramos, como si, ¿no? Y la verdad, ese como si es lo que Omar decía, hacemos como si trabajaran. La verdad es que la discusión sobre el trabajo, el acceso al trabajo, en Argentina tenemos una ley que garantiza el 4%, el cupo del 4% laboral para personas con discapacidad. Todo eso se incumple con pasmosa naturalidad. A nadie le preocupa. ¿Son problemas nuevos? No, son problemas históricos. No podemos solucionar el final de la vida de las personas con discapacidad si antes no pensamos en el inicio. Por darles un ejemplo en clave de ESI, yo empecé a pensar, y todo esto es la ESI, todo esto de que hablamos, yo empecé a pensar, ¿cuánta educación sexual integral hay en el inicio de la vida de las personas con discapacidad? En ese espacio, en atención temprana, por ejemplo, en la forma de darle la noticia, si es que es de nacimiento o en los primeros años, a esa familia, en la sexualidad de la pareja, de padre, madre o si fueran o de otras formas de ser familia de esa persona con discapacidad, ¿no? Empecé a pensar también en el transcurso de esa vida, pero también pienso en algo que parece que no tiene nada que ver con la sexualidad. Porque esto es lo interesante. Yo creo que cuando podemos lograr revertir esto de qué le vamos a aportar nosotros a las personas con discapacidad, en una gran pregunta de quiénes somos nosotros, ¿no? ¿Qué estamos en disposición de desaprender en relación a lo que las vidas de las personas con discapacidad, y no en un ejemplo inspiracional, ¿no? Son seres de luz que nos enseñan. No. ¿Qué estás dispuesto a llevar vos a tu vida de estas vidas? Entonces pienso, ¿cuánta ESI hay en relación a cuidados paliativos, por ejemplo, ¿no? No digo que la discapacidad sea sinónimo de muerte, pero sí nos pasa que hay muchas personas que corren mucho riesgo de vida durante gran parte de su vida. Entonces empecé a pensar, si la ESI es un recurso para la vida, también tiene que ser un recurso para el buen morir. ¿Sí? Entonces, no podemos, tenemos trocitos de historias, ¿no? Claro, no debemos pensar el final, pero también, ¿no? El otro día hablaba con una terapista ocupacional de Chile que se dedica a acompañar al buen morir de personas con discapacidad. Temas que no se nos han sido temas de decir, no se me ocurrió que eso existía. Claro. Nunca se me ocurrió pensar en la sexualidad de las personas con discapacidad. ¿Tienen sexualidad? ¿Son temas nuevos? No, han sido temas de la vida. Vos decías antes, Mario, esta pregunta antropológica, pero concreta, de las familias. ¿Qué va a pasar con mi hijo cuando yo no esté? Es una pregunta que no podemos culpabilizar a las familias porque se las hagan, porque la verdad que no hay respuesta. Si yo te tengo que decir hoy, y no sé. Pero ¿sabes por qué te decía? Porque a mí lo que me sorprende es que eso le pasa a la familia que tiene una criatura en esos términos. Pero los de alrededor también saben que es un tema eso. Y sin embargo, mucho no se hace al respecto. O sea, no es un tema que está invisibilizado, si querés. Pero también hay como una cuestión de, no voy a decir forzar la inclusión, pero de alguna manera forzás la inclusión en un entorno donde no exista. Entonces pones, por ejemplo, el cupo de discapacidad en los trabajos, que el 4%, que esto, que lo otro, pero nadie en el trabajo tiene la más mínima idea de qué implica tener una persona con discapacidad,
de cuáles son sus derechos, si hay que tratarla distinto, si no. O sea, hay como algo... Entiendo que puede llegar a ser estigmatizante la capacitación sobre ese tema porque es convertirlo en un tema, pero al mismo tiempo, digo, vivimos en un contexto, en una realidad, donde si todo el tiempo lo estamos invisibilizando, evidentemente no sabemos cómo tratarlo. No sabemos cómo tratarlo en la casa con la familia, no sabemos tratarlo en el colegio, cuando tenemos un hijo con un compañerito que tiene discapacidad y después salta el padre y dice, retrasa al resto de los chicos. Sí, ese era el final de toda la nota. Yo le iba a preguntar eso, ¿qué opinaba? Porque pasa es un mucho. temazo ese. Y en parte también es real, porque como a los profesores muchas veces los dejan solos, ustedes sabrán decir, pero a los profesores los dejan solos, les dicen, bueno, acá tenés inclusión, fíjate qué haces. Y digo, es muy difícil así cuando la institución no acompaña. Perdón, yo voy a ventilar algo. Ayer pasamos el día del amigo acá con el amigo Omar Amit y salió en la mesa, sabiendo que salió este tema, justo este tema que vos estás trayendo, Azul, y se lo pregunté a él, me acuerdo y ahora te lo voy a preguntar a vos. Él me dio una contestación que me gustó mucho. Y el tema es, ¿qué le decís? Después de cuál vino era. No, todavía estábamos acuerdos. Todavía no nos decíamos que nos querías. Ya ves cómo te quiero. No estaban abrazados. No. Okay. O mi plata no vale, todavía no lo he dicho. Entonces la pregunta es, ¿qué le decís, precisamente lo que trajo Azul acá a colación? ¿Qué le decís a los padres que te dicen, no, mirá, la presencia de un chico en el aula con discapacidad atrasa al mío, porque él va a otra velocidad? Si todo tiene que esperar a que aprenda el chico con discapacidad, bueno, sí, está bien, entiendo. ¿Cuál es la velocidad de tu hijo? Claro, bueno, pero lo que te dicen es eso. Yo entiendo, dice, no, está todo bien, pero es otra velocidad. Y bueno, ¿qué le decís? ¿Qué le decís? Bueno, me es muy difícil responder así preguntas lineales, ¿viste? Yo para llegar al final necesito ir al principio. ¿Sabés que todo esto tiene que ver con una idea de qué es la discapacidad? Es un concepto neoliberal. Okay. De la sobrevaloración ya no solo de la discapacidad, la minusvalización de la discapacidad, sino de la sobrevaloración que hacemos de la capacidad, del ritmo, de la intensidad, de lo que se espera de cada uno de nosotros en determinado momento, ¿no? Para rendir, bueno, los que van rápido, los que son lentos. Hay uno rápido porque se supone que hay otro lento, ¿no? Hay un ritmo de aprendizaje. Los que los docentes nos han enseñado a decir, los objetivos que este niño o niña tiene que lograr conforme a su edad cronológica. Eso te iba a decir, porque vos entendés que hay toda una cultura de eso. Hay un programa, una materia que dice que el pibe puede pasar o no puede pasar si sabe análisis sintáctico de la oración, qué sé yo. Y si no sabe, no pasa. Tenemos que preguntarnos para qué educamos. Claro. ¿Para qué educamos? O sea, ¿educamos para eso? ¿Para qué? ¿Para que sea un objetivo, tenga entre comillas, el éxito en la vida, que sea un empresario exitoso? ¿O que sea una persona humana? No, incluso yo pensaba lo que ustedes decían, qué importante una escuela que eduque en eso, en comunidad, ¿no? Uno de los ejes, una de las grandes puertas de entrada de la ESI es las familias, que hablamos de eso, ¿no? No de papito, mamita, señor, tutor, tutora, como antes mencionábamos, ¿no? Decimos familias y comunidad. Una escuela que eduque y nos eduque, pero que en esa comunidad educativa se incluyan a las familias. Pasa con la discapacidad con lo que pasa con la ESI, es decir, muchas familias, no vamos a idealizar ni a romantizar a las familias, pero muchas familias de personas con o sin discapacidad no saben de qué se trata, ni la ESI, ni la inclusión educativa de estudiantes con discapacidad. Entonces, las familias tienen el derecho a estar informadas. Esto es lo que nosotros a veces como docentes no terminamos de entender. Es decir, la ESI, nosotros como docentes no tenemos que pedir permiso o autorización a la familia como se pedía antes, ¿no? Mañana va a venir Johnson y Johnson. ¿Por qué? ¿Porque desconocemos a las familias? No, porque la ley nos avala a decir, tenemos la responsabilidad de, como docentes, ser lo que somos. Garantes de derechos de niños, adolescentes y adultos. Está buenísimo, ¿no? Esto porque esto se lleva de narices, digamos, con el tema de que el tipo que te dice, no, es mi hijo y yo decido sobre lo que bueno, pero esto tiene que dejar... Hay una ley dejar... que ya dice lo contrario. Digamos. Pero esto tiene que dejar de ser un enfrentamiento con las familias. Claro. ¿Sí? ¿De quién son los pibes? Es un poco esto. Los pibes son de sí mismos, los derechos son individuales, los derechos son de niños, adolescentes, adultos. Pero esto hay que explicarlo a la familia. Y no solo informarlas, yo vengo trabajando con esta idea, no es pasarles un PowerPoint y decirles, miren, la ESI es esto. Hay que crear espacios de diálogo, de escucha. Hay que convocar y llegar a esas familias que no están de acuerdo con algo que tal vez no les podemos explicar de una manera que pudieran entenderlo.
¿sí? Entonces, hay que convocar a las familias, a todas las familias. La ESI es para todas las familias, para que dicen, qué maravilla, qué suerte que vas a tomar este tema, y para las otras que te dicen esto, ¿no? Mi hijo es mío, la ESI yo se la doy yo y de la forma que quiero. Entonces, ¿cómo llegamos a esas familias diciendo esto? Nosotros tenemos la responsabilidad ineludible de educar y educarnos sexualmente. No nos metemos con la autoridad de las familias, eso no es nuestro campo, pero a la vez decimos, tenemos la responsabilidad de educar y decir, e incluye esto, ¿por qué hay un chico para que las familias puedan hacer esas preguntas políticamente correctas? ¿Por qué este chico, porque retrasa? Yo te podría decir desde la antropología de la discapacidad que eso tiene que ver, se llama la ley del contagio, ¿no? Creíamos que si estábamos cerca, un niño estaba cerca de otro niño con discapacidad, lo iba a imitar. Ay, tiene los mismos tics. Bueno, qué bueno que pasen esas cosas, ¿no? Lo va a retrasar. ¿Dónde? ¿Dónde queremos llegar? Y sobre todo, ¿sabés qué creo es lo más interesante de esto? ¿Cuáles son los contenidos de valor que se supone que enseña la escuela? ¿Qué es solo matemática, lengua? Los valores humanos son valores que deben enseñar la escuela, ¿no? La inclusión, la no discriminación por discapacidad, es algo que se enseña o se desaprende en la escuela. Ese es un valor importante a enseñar, tanto como la matemática o como los otros que creemos que son solo los contenidos que debe garantizar una escuela. Bien, me quedo con esta última parte de la enseñanza de valores en la escuela y por mi parte tengo que ir despidiendo. Muy lamentable, muy a mi pesar, porque la verdad que estaba enganchadísimo con esto. Y decirte, ¿qué tenés que hacer los lunes a la mañana? Porque te vamos a llamar, me parece más... ¿Cuánto nos falta, no? Sí, ¿Cuánto nos olvidate, falta? No, un olvidate. montón. Pero te vamos a llamar más de una vez, ¿eh? Bueno, llámenme, y además no solo a mí, sino con el vínculo y con este espacio tan generoso y tan bueno, de interés. ¿Saben qué es eso, no? Yo les agradezco eso. ¿Cómo hacemos para crear interés, para interesar y no retraer y no asustar? Esto que ustedes empiezan, bueno, hay que llegar de otra manera. Hay que dejar esa educación tan academicista, tan, ¿no? de arriba para ¿no? abajo. Es decir, a ver, ¿qué te pasa a vos? Decilo como puedas, como Claro. sepas. Un lugar de confianza, de respeto, pero también de aprendizaje y desaprendizaje de muchas cosas que ya no pueden esperar. Y en eso, Mario, te diría que hay un montón de personas interesantísimas, mucho más que yo, con o sin discapacidad, familias, alumnas, estudiantes de nuestros profesorados, ¿no? Hay muchas personas que tienen mucho para decir, Te tomamos la solo palabra. están buscando un espacio para Bueno, ser este es un escuchados. espacio, este Sí. es un lindo Gracias. espacio. Este es un lindo espacio. Gracias a Así que todos, te agradecemos por estar, ¿la pasaste bien? Pero fantásticamente. Bueno, Una me alegra. conversación de lunes a la mañana. Bien, Gracias. y como nosotros también la pasamos bien, te vamos a dejar musicalizar. Ok. ¿Qué tema te gustaría pasar? Uy, siempre un tango. Un tango, muy mira. bien, Muy un bien, tango, un muy tango. bien. ¿Cuál de ellos? Pero claro que sí. Ay, ¿qué te diría? ¿Barrio de tango?